Bienvenidos y bienvenidas. Más adelante sabrán quién soy, pero por ahora los invito a que pongan atención y aprendan un poco sobre la seda y la ruta de la seda. En el siglo 207 a.C. es cuando se empieza a dar la historia de la seda. China era gobernado por el emperador Huangdi, más conocido como el emperador amarillo. Este emperador es recordado por China como un emperador ingenioso y un emperador que dio paso a nuevas cosas. La seda proviene de un gusano llamado Bombyx mori. Este descubrimiento se dio aproximadamente hace unos 4700 años. Quiero que sepan las fases de la producción de la seda. La primera es la puesta de los huevos. Esta se hace en lugares ambientalmente controlados. Luego, las larvas se incuban durante 10 días. Después, estas larvas son puestas en una capa de grasa, donde son alimentadas por hojas de morera. Al pasar 6 semanas, cuando la larva deja de comer y alcanza su máximo tamaño, están listas para convertirse en una crisálida, la cual es la fase intermedia en el desarrollo de los insectos lepidópteros. Durante los 4 siguientes días, el gusano teje un capullo alrededor de su cuerpo. El gusano muere por la intensidad de calor del capullo de seda. Bueno, ahora pasemos a algo mucho más interesante, la historia de la seda. Todo comenzó cuando el emperador Huangdi le hizo a su esposa que averigüe por qué las hojas de morera estaban perforadas. Adivinen quién es la esposa de Huangdi. Pues claramente soy yo, Shi Lingxi. Es aquí donde se da el gran comienzo de la seda, pues descubrí que las hojas estaban comidas por unos gusanos blancos. En una de esas hojas veo que hay un capullo blanco, el cual traté de deshilar y al hacer eso me di cuenta que el capullo eran hilos suaves y hermosos. Yo soy la primera en descubrir lo que ocurría con los gusanos y en empezar con la producción de seda en toda China. Al darme cuenta que de este capullo salía un gran hilo, comencé con mi servidumbre y mis ayudantes a tejer. Después de que le regalé una hermosa bufanda a mi esposo, todo el reino empezó a tejer con este nuevo hilo. Cuando mi esposo se dio cuenta de lo efectivo que era mi descubrimiento, decidió guardar el secreto y dictar pena de muerte a quien no lo supiera guardar bien. Bueno, pues no pasó mucho tiempo para que la seda se convirtiera en un elemento importante para la economía de China. Con la seda se empezaron a producir vestidos, túnicas, instrumentos, libros lujosos, tapicería y otros objetos. ¿No les da curiosidad saber cómo fue que el secreto salió del gran imperio? Todo fue gracias a una caprichosa princesa de China, pues la historia cuenta que los primeros huevos de gusano que salieron fueron alrededor del año 4400 a.C., cuando un príncipe de Khotan, un reino en el desierto de Taklakán, le propuso matrimonio a la princesita que mencioné anteriormente. Esta traidora fue un poco más astuta que yo, pero solo un poco. Esta mujer no quería dejar de tener prendas de seda, y lo que hizo fue esconder los huevos de los gusanos de seda en medio de su peinado voluminoso. Sin embargo, este secreto no salió a luz en ese momento, pues el príncipe mantuvo el secreto. Pasó un tiempo y fue en el año 550 después de Cristo cuando dos monjes metiches descubrieron de dónde provenía la seda y fueron ellos quien en 2 varas de bambú escondieron en un hueco los huevos. Pero claro, fue así como el Imperio Bizantino empezó a monopolizar la producción de seda, que yo con tanto esfuerzo había creado. Este imperio trató de guardar el secreto, al igual que nosotros los chinos. Pero en el siglo VI, los persas descubrieron lo de la seda y se convirtieron en rivales para el Imperio Bizantino y para nosotros. Pues los persas fueron astutos y desarrollaron sus propias técnicas y sus propios diseños. Luego, en el siglo XIII, en la época de la Segunda Cruzada, llega a Italia la producción de seda. Y en ese momento es cuando la producción de seda se vuelve muy conocida en Europa y nosotros, los chinos, pasamos a un segundo lugar. He querido hablar de la ruta de la seda porque me parece importante mostrar el gran impacto que tuvo la seda en el mundo y todo gracias a mí. Es importante aclarar que no voy a entrar mucho en detalles sobre esta, simplemente daré una breve información. Esta fue una ruta de conexión entre los mundos occidental y oriental, cuando se empezó a saber sobre la producción de seda y también que ya muchos imperios tenían la capacidad de producir la seda, los extranjeros, al ver que la mejor seda era la nuestra, nos pidieron que empezáramos a comercializarla. Muchos creerán que por su nombre esta ruta solo comerciaba seda,
Pero eso no es cierto, esta ruta recibe el nombre de la ruta de la seda porque la seda era la mercancía más preciosa. Esta ruta fue utilizada por los comerciantes para transportar mercancías en un largo recorrido. Junto al intercambio de mercancía también se intercambiaba conocimientos científicos, religiosos, arte, lenguaje y cultura. En 1877 fue cuando el geógrafo alemán Ferdinand von Richthofen bautiza esta ruta como la ruta de la seda. Me imagino que muchos se estarán preguntando qué tiene que ver la seda y la ruta de la seda con la comunicación. La respuesta es todo, pues gracias a la seda se transmitió una idea y una industria nueva. De esta salieron cosas como vestuario, libros, cuadros e instrumentos. Se puede ver que hay una comunicación iconográfica, pues gracias a la seda se creó un textil nuevo. Le dio elegancia y belleza a los libros y cuadros, y bien se sabe que esto es un lenguaje para expresar sentimientos. La seda se puede ver como un elemento de la comunicación porque a través de la historia y en el momento que se dio, se convirtió en un símbolo con varios significados como riqueza, belleza, inteligencia y poder. Por otro lado está la ruta de la seda, que con esta comienza a haber creación de nuevas industrias culturales y formas comunicativas, pues el intercambio industrial generó un proceso de acercamiento lingüístico, ya que gracias a esta ruta se empieza a conocer nuevos lugares y la gente empieza a aprender nuevos lenguajes. Recuerden, el pasado siempre está presente.